Taller de Matemáticas con Santi García Cremades. Hoy hablamos de los llamados números naturales. ¿Qué son? ¿Por qué se llaman así? ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus propiedades? Estas son algunas de las preguntas que le plantearemos hoy a Santi. ¿Qué tal? Hola, Salva, ¿qué tal? Empezamos por la primera. ¿Qué es un número natural? Son preguntas naturales, son preguntas que se puede hacer uno desde que es un niño. Claro. Pues un número natural es un número que nace a partir de la esencia de contar. Es decir, digo que se las hace un niño porque un niño le dice ¿cuántos años tienes? Y el niño lo primero que hace cuando tiene 2 años no sabe muy bien lo que es un 2. Pero sí que empieza a mirarse la mano y le han enseñado que 2 es levantar un dedo y después otro y entonces así. Ajá. Entonces los números naturales son los que se pueden contar con los dedos. Ajá. Y podemos ir hasta infinitos dedos, que no tenemos. Claro, entonces, claro, los números naturales son siempre números enteros, ¿no? Es decir, que no, 1,5 ya no sería, ¿no? Ya no es un número natural, son de 1, 2, 3 hasta el infinito. Son ni siquiera los negativos y ni siquiera los decimales. Son solamente los que se pueden contar con los dedos. ¿Y quién se inventó eso? Porque los demás números entonces son números artificiales, son números humanos, solo humanos. Pues yo entiendo que los inventaría el Homo sapiens cuando hemos hablado aquí que se inventó la suma, se inventó la resta, pues antes, cuando querían contar cualquier elemento de la naturaleza, por eso se dice natural, porque es de la naturaleza. Ajá. Naranjas, podemos contar naranjas, manzanas. El primer hombre con cultura en la Tierra fue el primer hombre con números naturales. Ajá, vamos a ver. El cero. El cero. Es un número natural o no? La ausencia de algo. Claro, eso es un concepto bastante difícil de definir. De hecho, te voy a decir la verdad, no lo sé, ni lo sé yo, ni lo sabe ningún matemático. No hay una conclusión, hay un debate abierto, si el cero es un número natural o no. Porque el cero es la ausencia, ¿no? La ausencia de algo. De hecho, el conjunto vacío, que es la nada, se dice que tiene un elemento, que es el vacío. Es decir, como conjunto hay un elemento que es ese, el vacío. Entonces decimos, claro, si tiene un elemento ya no es el vacío. Entonces, ¿el vacío de verdad existe o no existe? ¿El cero es natural o es artificial o es una invención humana? Bueno, como todos los demás, ¿no? De hecho, los romanos no entendían el cero, claro. Los griegos tampoco entendieron el concepto de cero. Pero ya pasó el tiempo hasta ya nuestro siglo XIX, hablamos ya de los axiomas de Peano, que ahora los comentaremos. Sí. Pero el debate si es natural o no es natural es un debate, ya digo, abierto. Yo puedo decir que sí, que empezamos los números naturales con el cero, o puedo decir que no, que el cero no pertenece al conjunto de los números naturales y... Mira, ahí se está viendo. El 1 sí. Ajá. El 1 es el primer número natural. Este signo es el signo de pertenencia, ¿no? Pertenencia, el cero pertenece a N, al conjunto de los naturales, que se pone ahí con una doble vertical, o el cero no pertenece. Es un debate abierto y yo te puedo defender que sí o que no. ¿Y el N es por natural? O sea, la N es el N número, el número N. Tan sencillo como eso. Como es natural, pues se puso la letra... La N, vale. Es que es otra de las preguntas que siempre me había hecho, ¿no? Hablemos ahora un poco de la historia, que ya sé que el que lo inventó fue el Homo sapiens, primero ¿no? De todos, sí. Pero Richard Dedekind, en el siglo XIX, digamos que lo define de una manera más elaborada, ¿no? Más clara, más... Pero es curioso, ¿no? Que haya pasado el tiempo, estamos hablando de los números naturales, que deberían ser pues, de los griegos mínimo o de los egipcios, los chinos. No, pues fue el siglo XIX cuando los definió formalmente a nivel matemático. Y esto hablamos de los axiomas. Sabes que en matemáticas, axiomas para nosotros son como en un edificio los pilares fundamentales, los que hace que el edificio no se caiga. Pues nosotros en matemáticas hablamos de edificios de verdades absolutas a través de axiomas. Y esos axiomas no estaban definidos hasta 1888. Ajá. Que Richard Dedekind, un alemán, pues hizo unos postulados. Pero qué curioso que no ha pasado la historia de Dedekind por estos postulados, porque un año después, 1889, Peano, Giuseppe Peano, un italiano, va y mejoró estos axiomas, mejoró sobre todo el quinto axioma, que es el que se conoce como principio de inducción, lo mejoró y este es como se establece como los axiomas reales, formales, de los números naturales. ¿Y Dedekind ya consideraba el cero como un número natural o no? Pues no se sabe, pero considerase o no lo considerase, no sabemos si tiene razón, porque esto es un debate abierto. Esto es un secreto que tenemos entre nosotros, que parece que hacemos nada más que verdades absolutas, y también tenemos pequeños debates. Hay gente que lo considera como que pertenece al conjunto de los números naturales y gente que no. Si pensamos en los números naturales, se puede pensar en una escalera infinita. Empecemos por un número y así hasta el infinito.
Ajá. y más allá. Sí. ¿Vamos? Y entonces, hay gente que quiere empezar por el 0 o gente que dice, no, el 0 no es el primer número es el 1, y ya el 2, el 3, el 4. Es un debate abierto, no se sabe si el 0 es natural o no es natural. Es curioso. ¿Y no se va a saber nunca eso? No, porque es según como tú quieras empezar tu edificio, lo puedes empezar con el 0 o sin el 0. Son dos edificios diferentes y cada uno elige el que más. Yo tenía un profesor que me decía eso, dice, a mí me gusta que sea natural, así que yo lo voy a enseñar como si fuese natural, pero podéis elegir si queréis el otro edificio. Ajá. En cualquier caso, si fuera o fuese, ¿no? Sería par, ¿no? Porque va delante del 1. Claro, el concepto de... Mira, tenía preparado aquí, me gusta mucho el tema de los números pares e impares. Ajá. A los matemáticos nos gusta definir las cosas, es decir, no nos inventamos cosas, sino las definimos y a partir de una definición ya puedes trabajar tranquilamente. Entonces, la definición de número par. Un número par es el doble de un número. Esto lo pones como definición, la puedes cambiar, pero yo la pongo como esta, un número par es el número doble. entero, ¿no? Porque, por ejemplo, el doble de 1,5 es 3. Claro, ahí ya no valdría. Pero si hablamos del conjunto de los números naturales, Claro. estamos dentro del mismo conjunto. Entonces, cuando hablo de un número, tiene que ser dentro del conjunto que estamos hablando. Entonces, Vale, un número natural, empezamos por el 1 y el doble... vamos a imaginar que el 0 es natural. Sí. Entonces, ¿es par o impar? Esto es una pregunta que se hace mucha gente. Ajá. Pues si el 0... No va sé, delante de un impar y Va antes que detrás el de 1. otro, ¿no? Del menos 1. y si vamos al menos 1, también es impar. Y claro, entonces tiene que ser par. Pues efectivamente es par por el simple hecho de que es el doble de un número. De hecho, es el 2 por 0. Es igual a 0. 2 por 0 y 3 por 0 y 4 por todos, ¿no? O sea, podría ser lo que tú quieras, pero en realidad como impar, la definición de impar es el siguiente número de un par. Ajá. Y como este es 2 por 0 es igual a 0, pues resulta que no hay ningún número que el siguiente, es decir, que el siguiente de un par sea 0. Esto es claro. el Esa es concepto. la clave para entenderlo, ¿no? Eso es. ¿Y qué otras propiedades tienen los números naturales? Pues si hablamos de los axiomas de Peano, a mí me gusta mucho porque son súper intuitivos. Y fíjate que estamos hablando del final del siglo XIX, no de los griegos, que siempre los pongo como que sería lo razonable. Lo en principio, Bueno, sí, que te imaginarías, ¿no? El primer axioma, estos son como los mandamientos, ¿no? Sí. El primer axioma es que el 1 es natural. O sea, hay un número natural que es el 1, es el primero de todos. Ajá. O sea, empezamos por el 1. Es O como sea el que para Peano el 0 no el era 0, natural. vamos a contemplarlo, yo lo voy a contar como que empezamos con el 1. Venga, muy bien. Podemos empezar con el 0, pero yo voy a empezar con el 1. Empieza todo. ¿No? Decía Piqué que con Kevin Roldán, yo digo que con el 1 empieza todo. Vale. ¿Vale? El segundo mandamiento es que siempre hay un siguiente número. Cualquier número que tengas, siempre hay un siguiente número. Y esto se establece como que existe un n asterisco que se puede definir como n más 1. Siempre existe un consecutivo. Tú tienes el 2 y después tienes el 3. Después del 3 tienes el 4. Y esto es el concepto Esto demostraría... de escalera infinita. Claro. Pero el infinito no es un número entonces, porque No, el infinito... ¿no? Es un concepto que de momento todavía no Abstracto sabemos llegar a él, porque de hecho fue posterior a Peano. Ajá. Así que de momento solo Nos sabemos que olvidamos son del infinitos tema porque no ese. se acaban, porque siempre hay un consecutivo. Nos quedamos con el 0, pero al infinito lo olvidamos hasta que hablemos de otro tipo Claro, de... es un concepto más abstracto, pero lo que sabemos es que infinito como concepto filosófico, lo que no termina, aquí lo cumple, porque siempre hay un consecutivo. Después el tercer mandamiento sería que 1 no es el consecutivo de ningún número. O sea, estamos contemplando que el 0 no es natural. Entonces, el 1 no es siguiente de ninguno. ¿Vale? Lo voy a poner así. Sí. No sigue, con mi letra de médico... Sí, no es siguiente, más o pero menos lo no es el entendemos. siguiente, no sigue a ningún número. Ajá. Entonces, también estamos hablando de cosas muy normalitas, no estamos hablando de ningún concepto muy abstracto. Y el cuarto también me gusta mucho, que es que si dos números siguen a otros dos números y esos números son iguales, entonces los anteriores también son iguales. Es decir, no puede ser que después del 2 haya otro número que no sea el 3. Si viene un número que me dice, yo soy el que viene después del 2, entonces yo te digo, pues según los axiomas de Peano, 3, eres eres el 3. Entonces eso es... No hay tu tía. No hay tu tía, es como decir que son únicos. Ajá. Y después el quinto, y aquí voy a hacer una pausa dramática, es el principio de inducción. Ajá.
que esto le gusta mucho a los de Masterchef. Esto es lo que explicó mejor Peano que Dedekind, y por eso nos hemos quedado con su nombre y no con el del otro. De hecho, ¿no? se queda como el quinto postulado de Peano y se pone siempre un asterisco porque fue una versión mejorada del de Dedekind. El principio de inducción. Esto es una cosa que ya digo que en la cocina se usa mucho la inducción, pues en matemáticas lo hacemos todo también por inducción. En la cocina, en las cocinas... En las cocinas habituales tenemos siempre, lo cocinamos todo por inducción. En matemáticas todo se demuestra, o casi todo se puede demostrar por inducción. Ajá. Y eso lo podemos ver con cualquier ejemplo. A ver, venga, pon ejemplos. Una cosa muy intuitiva que puedas imaginar, por ejemplo, impar más un impar, ahí ya trabajamos con operaciones, la suma de dos impares es par, esto lo sabemos todos, y dice, vale, pues impar, lo voy a poner así con letras y todo. Impar más impar igual a par. Eso es. Esto es igual a par. Vale. Vale. ¿Qué es el principio de inducción? El principio de inducción nos dice dos pasos. Uno, ahora lo voy a poner con letras romanas. El primero es que tiene que ser cierto para el primer número, para el 1. Es decir, para n igual a 1, tiene que darse el check. Lo voy a poner aquí, como en el WhatsApp. Tiene que cumplirse que es cierto. Ajá. Y la segunda, que es la más, digamos, más dificultosa, que la que hizo que... La más difícil de entender, ¿no? Sí, la que tardase un poco ya en entenderse este principio, este axioma, es que si es cierta, si n es cierto y se cumple n más 1, entonces se cumple en todos. Es decir, si es cierto en un paso, en una escalera, hasta un peldaño, y el siguiente también se cumple, entonces ya se puede decir que se puede abstraer a todos los peldaños. Porque como el consecutivo se ha cumplido y siempre hay un consecutivo, pues se puede decir que siempre se cumple esa propiedad. Vamos a impar más impar es par. Vale, yo digo impar más impar. Vamos al primer caso, n igual a 1, yo sé que 1 más 1 1 es 2. Es 2. 1 más 1 Ahí se cumple. Es 2 y 2 hemos dicho que es par. Porque es 2 por 1. Sí. O sea, es el doble de un número. Eso así que se cumple. ¿Ves? Ya lo tengo aquí como se cumple el caso primero. Y el segundo es más complejo, pero vamos a decirlo. Supongamos que hemos dicho dos impares, voy a decir dos impares, que es 2n más 1, porque siempre es el consecutivo de un par, más 2m más 1. Perdona, ¿m qué es? Otro numerito. Ah, vale. Empezamos por n porque nos resulta cómodo. Y después ya ponemos m, ya p, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces, vale. Suponemos que esto ya sabemos que es par. O sea, sabemos que es 2 por lo que sea. Voy a poner p. Me gusta mucho la letra a los matemáticos. Dicen que vemos números. Sobre todo que te lías un poco, ¿no? Claro, pero bueno, es necesario, ¿no? Si no, ¿cómo lo distingues, no? Esto es complicado. Entonces, vale. En el siguiente caso, en el consecutivo, es decir, si yo le sumo 1 aquí y 1 aquí, también voy a intentar descubrir qué es lo que ocurre aquí. Y es muy fácil verlo, porque si esto más esto, lo voy a ver en la pantalla, esto más esto, ya sé que es par, porque me lo ha dicho esto. Si le sumo 1 más 1, como 1 más 1 lo junto, son par, ¿no? 1 más 1 es igual a 2, es par, así que se cumple que n más 1 lo he demostrado, para n más 1, para el consecutivo lo he demostrado. Eso, ya digo, es difícil de entender así a priori, pero es importante que se sepa... Vamos a recuperarlo. Eso es. n más 1 es igual a 2, entonces significa que el impar más 1 es par siempre. Ahí está, eso es. ¿No? Eso yo tengo que creo que impar, queda claro. Esto lo teníamos claro. Esto es impar y esto es impar. Y yo sé que ese número con n y m es un par, porque eso es lo que supongo. El siguiente caso sería, yo le añado 1 a este y le añado 1 a este. Y como el 1 más 1, por la propiedad conmutativa de la suma, 1 más 1 es igual a 2, es un par, lo puedo juntar todo y me da que se cumple para ese paso. Bueno, ¿y eso en qué se traduce en la práctica? Pues en la práctica se traduce que cualquier propiedad que imaginemos, por ejemplo, ¿cuánto es impar por impar? Sabemos que es impar. Y par por par, sabemos que es par. Impar por par es... Todos esos son juegos que hacíamos de siempre. El impar gana. Cuando multiplicas con otra cosa, siempre es par. Pues esto se puede demostrar con el principio de inducción. Y cualquier propiedad que te puedas imaginar se demuestra con el principio de inducción. Y esto es gracias a que tenemos una escalerita que podemos construir siempre y podemos decir que cualquier propiedad
que funcione en los axiomas de Peano se puede extrapolar a toda la escalera hasta el infinito. Y eso tiene O sea que lo que ocurre en los mucho primeros poder. números ocurre en todos. Claro. Vale. Si ocurre en los primeros números hasta un paso y en el siguiente, ¿Sí? Entonces ya sabemos que en el infinito y más digamos, allá también es igual. Sí. Muchas gracias, de verdad, A ti, Santi. Salva.